Empezamos. Hola amigos que siguen las transmisiones de su programa Alta Especialidad por Yes Intelectual. Aquí estamos nuevamente en este principio de año 2022 en el cual empezamos de manteles largos con una invitada muy especial, una amiga sobre todo, la cual aprecio mucho. Ella inclusive es directora de la maestría allá donde la tomé en Aguascalientes en materia de criminología, donde precisamente en dichos estudios se encuentra ya gente que es muy importante también a nivel procuración de justicia tomando dichos cursos. Por secrecía no decimos quién, pero hay inclusive hasta fiscales generales y da mucho gusto, la verdad, que estén tomando esta herramienta muy importante de la criminología para efectos de hacer lo que viene siendo el ámbito de la política criminal, la inteligencia criminal en prevención del delito y sobre todo en el área de investigación ministerial. Me gustaría presentarla antes que nada, pues su nombre es Luz María Sánchez Bosques. Ella es actualmente la directora general del Instituto de Ciencias Forenses y Criminológicas de la ciudad de Aguascalientes, licenciada en Biología, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Ciencias Forenses, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene una maestría en Educación, egresada de la Universidad UNIP, perito en Genética Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes del 2002 al 2007, perito para la Judicatura del Estado de Jalisco en Genética y Química Forense del 2009 al 2010 y es docente de diversas áreas biomédicas, criminalísticas y forenses. Pues Luz, te damos una bienvenida a tu programa Alta Especialidad y no sé, algunas palabras que tengas que decir antes que empezamos. Pues antes que nada, agradecerte la oportunidad, Eric, de poder compartir este tema tan importante y yo creo que tan actual, ¿no? Que muchas personas tienen la curiosidad de saber un poco más de este tema y pues muchas gracias por la invitación. Así es, mi querida Luz. A veces, muchos que nos manejamos en el área de la investigación criminal, en las fiscalías o también algunos que se encuentran en el área de pues de la defensa, pues desconocemos muchas veces cuáles son las virtudes, sobre todo las herramientas que nos da la criminalística. En este caso, pues una especialidad que viene siendo la genética forense, la criminalística de laboratorio totalmente. Y pues es una parte muy medular, muy importante, sobre todo en estos tiempos actuales, en los cuales pues México ha atravesado una difícil pues pasajes, donde lo podemos llamar, con respecto a el tema pues triste, con respecto a las delincuencias organizadas, donde ha habido muchos casos de desapariciones, donde ha habido casos de fosas, donde a veces también por parte de la investigación tenemos presuntas personas que pueden ser responsables de un delito y el área de la genética forense juega un papel primordial, sobre todo como acordemos cuando Estados Unidos, ¿te acuerdas que muchos de los casos famosos que se han tenido, pues se han resuelto a través también de esta herramienta muy importante de las ciencias forenses? Luz, pues antes que nada, bienvenida. Y mi pregunta abierta es, ¿qué es lo que aporta la genética forense en el sistema penal acusatorio? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Eric. Pues bueno, yo creo que aporta una respuesta concreta, ¿no? Dentro del área de la investigación, porque mientras podemos hacer un supuesto, a lo mejor en química, sabiendo un tipo sanguíneo, digo, sabemos que los tipos sanguíneos son el tipo A, el tipo B, el tipo AB y el tipo O, donde el 80% de la población mexicana es tipo O, pues la verdad es que no tendríamos como mucha claridad en saber si realmente la persona que está comprometida en algún caso, pues realmente es esa persona. Pero ya cuando hablamos de genética forense, pues es una herramienta que nos da un panorama más abierto, porque nos permite hacer que una persona tenga inclusividad o que no esté ahí incluida, ¿no? Porque al momento de nosotros estar muestreando ese indicio, que en este caso vamos a hablar de una mancha de sangre, ¿no? Al momento de nosotros tipificarla por química, solamente podríamos obtener dos tipos de datos. Si es sangre humana o es sangre de algún animal, esa sería una, ¿sí? Y la otra sería qué serología tiene. Si es tipo O, RH positivo, bueno, pues el 80% de la población mexicana lo presenta. No sería tan importante. Pero ¿qué ocurre cuando esta mancha de sangre pasa al laboratorio de genética forense? Bueno, ahí ya tiene otro contexto, porque aquí nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista de los marcadores genéticos, que esto nos permite identificarlo como si fuera un código de barras.
donde vamos a tener 23 combinaciones, en este caso de polimorfismos que vamos a encontrar en el ADN y nos van a decir específicamente estas marcas tan particulares si van a pertenecer a un probable responsable cuando nos lo vayan a presentar, si corresponde o no. Entonces ya no solamente me quedé con el O positivo, sino que ya tengo 23 marcadores que están individualizando a esta persona. Entonces, lo primero que sacamos nosotros en una mancha de sangre es si es de un hombre o si es de una mujer. Y este marcador se llama melogenina. Entonces, para empezar, sabemos si esta muestra pertenece a un hombre y pertenece a una mujer. Y después, ya con el resto de los marcadores genéticos, pues nos van a dar esa famosa huella, ¿no? Que así le llaman en Estados Unidos a lo que serían los marcadores genéticos. O aquí en México se le llama el perfil genético, ¿verdad? Así es muy importante, sobre todo esto, esta primera distinción que tú hiciste, la cual sí me gustaría un poquito andar, aunque sería el tema, el segundo que habíamos visto en el caso de personas desaparecidas, porque sí hay una cuestión, por ejemplo, cuando me tocaba como investigador y manejamos el caso de algunas fosas, las organizaciones delincuenciales sobre todo conocen este tipo de argucias que podían hacer y a veces en algunos lugares metían restos de animales. Entonces, imagínate lo complicado que es este tipo de situaciones donde primero hay que distinguir, como tú dices, a qué pertenece, primero si es al reino animal o si es un ser humano en primera, y después ya empezar a ver género y las otras cuestiones que son muy especiales. Es otra cuestión muy importante porque sí me gustaría que tocaras hasta dónde llega la ciencia ficción que a veces vemos, sobre todo en las series y las películas, porque vámonos del lado de las técnicas de litigación o lo que viene siendo el apego a la investigación ministerial, pues realmente nosotros nos permiten identificar a una persona, tener un vínculo, primero si esa persona es la persona que se encuentra desaparecida o el vínculo que esta persona tenga con el hecho delictivo, en el caso que sea una mancha hemática pues, derivado de un arma de fuego, de una violación, en el caso de la genética con respecto a la espermatogénesis o líquidos seminales. Y es muy importante, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir tener el vinculante, pero muchos a veces piensan que eso es lo que resuelve el caso. Realmente la prueba no es la que te va a decir, es un vinculante que posteriormente la defensa o la fiscalía tiene que sostener en audiencia. ¿Por medio de qué? De su perito en genética, en este caso tú, y la preparación que tenga ese perito sobre todo es algo muy importante. Entonces, perdón la expresión, pero no son enchiladas, como decimos aquí en el rancho, cuando estamos hablando de un perito, por eso fue muy importante que querías tener tu participación. Y dinos, ¿hasta dónde es donde llega realmente la ciencia ficción forense a la realidad laboral en la cual un perito en genética tú la has tenido a través de tu trabajo, o sea, en la fiscalía y en los juzgados? Mira, eso es algo que sí es necesario de platicar, ¿no? Porque muchas personas se quedan maravillados con las series de televisión. Al final de cuentas es ciencia ficción, ¿no? Y por decir algunos de los programas, el CSI Miami y todos estos, Bones y todos esos, ¿no? Realmente sí cuentan la historia un poco, digo, porque sí se informan de cómo trabajar y todo eso, pero la realidad es otra, ¿no? El hecho de que, bueno, pues tienes una muestra que está parcialmente degradada, porque si son las muestras de genética forense, no son estériles, están en un sustrato que, bueno, pues tiene tierra, tiene aceite, tiene gasolina, tiene algún ácido. Entonces, bueno, pues los peritos, esas son las primeras limitantes a las cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Tenemos el tiempo encima y esa muestra, cuando sale del cuerpo humano, comienza un proceso de degradación natural por todos los agentes químicos y por todas las bacterias, ¿no? Que empiezan a actuar en esta muestra para empezarla a descomponer. Entonces, ahí estamos trabajando en contra del tiempo. El hecho de cómo se procesa esta muestra tiene mucho que ver en el lugar de la intervención. Si se tiene un buen manejo del lugar de intervención, podemos asegurar que vamos a obtener la mayor cantidad de marcadores posibles para hacer una identificación positiva. Normalmente cuando tenemos muestras de sangre, pues podemos decir, en tiempos de laboratorio, pues bueno, más o menos obtenemos en lo que se hace la limpieza, la extracción y todo eso, un promedio de 8 a 10 horas aproximadamente, ¿sí? Y ya tendríamos así como un resultado positivo. A veces a nosotros en genética nos dan un tiempo más porque a veces nos encontramos con ciertas cosas con las que no contábamos. Por ejemplo,
que una muestra de un accidente vial, donde hay una mancha hemática, resulta de que cayó cerca de donde había anticongelante, o cayó cerca de donde había aceite o había gasolina. Entonces, pues estos elementos causan una contaminación cruzada que aunque no queramos, pues esos elementos están en la sangre y nosotros en el laboratorio tenemos que hacer esa limpieza para evitar de que no podamos amplificar esa muestra, ¿no? Esas serían algunas de las cosas o de los retos con los que nos encontramos al momento de estar trabajando con muestras frescas. Al momento de trabajar con muestras secas, pues a lo mejor no vamos a batallar tanto, pero sí, vuelvo a lo mismo, tiene mucho que ver en el sustrato en donde se encuentre para poder nosotros trabajar mejor. Es diferente si se encuentra embebido en una terracería, ¿sí? El polvo va a absorber parte de esa muestra. Si cayó sobre una roca, si está sobre una cinta asfáltica, si es concreto hidráulico, si es chapopote, o sea, hay muchas variantes las cuales vamos a nosotros encontrar. Pero si tenemos, eso sí, no es así como en la tele que metemos la gotita de sangre y sale hasta la foto y las placas y el domicilio. Eso sí, no es una realidad aquí en México ni en Estados Unidos. Sí se lleva tiempo, sí se lleva su proceso y más que nada se necesita pericia. No cualquier persona es perito en genética forense, tiene que tener un dominio amplio, puede ser un biólogo, un biotecnólogo, un químico que tiene una licenciatura, pero luego que tiene que tener un posgrado en esta área para poderla trabajar. Por eso es que hay tan poquitos genetistas. Aquí en México son muy poquitos los laboratorios que hay en genética forense. Una, por la falta de peritos. Dos, por los costos de los insumos, que realmente es un laboratorio caro. Entonces, somos poquitos los que hay. De hecho, déjame decirte, en el sur de la República Mexicana no hay ningún laboratorio o muy escasos los laboratorios de genética. Normalmente piden colaboración, ya sea Jalisco, o ya piden a la Ciudad de México, en su defecto aquí también en el estado. Por decir algo, en San Luis, en Zacatecas apenas tienen, creo que 4 o 5 años que abrieron el área de genética forense. Entonces, la verdad, hay muchos lugares aquí en la República Mexicana que no cuentan con un laboratorio especializado. De hecho, fíjate que les comento, se va a abrir una comisión de búsqueda en el estado de San Luis Potosí. Todavía les faltan los genetistas. No han podido abrir como esa parte. Ya tienen antropólogos, ya tienen estomatólogos, ya tienen criminalistas, pero todavía no han conseguido genetistas. Y aparte que, pues bueno, es un laboratorio caro y pues también tienen la circunstancia pues, del aporte económico. Entonces, pues sí, es un área importante que te ayuda a esclarecer, como tú mencionas, un caso de manera efectiva porque no hay para dónde hacerse. Ya al momento de tipificar perfectamente una muestra, te queda la persona en tiempo y forma en el lugar de la intervención y ahí él tendrá que explicar qué fue lo que ocurrió, porque lo estamos situando en tiempo y forma, ¿cierto? Así es, y es un poquito también de llamar la atención, eso que te habías dicho, son pocos genetistas. Hace poco también hubo la comparecencia de mi fiscal general aquí en el estado de Veracruz, hizo mucho ese hincapié con respecto a los antropólogos, que son pocos y la verdad que luego También. es complicado para poder allegarse de ellos, sobre todo en estados donde a veces hay por necesidades, pues en el caso de que hay fosas clandestinas, inhumaciones pues este tipo de peritos. Mi pregunta es también, ¿tuviste alguna formación especial, aparte de lo de tu carrera, para poder estar en el área de lo que vienen siendo las ciencias forenses, en este caso? Sí, yo en mi caso muy particular estudié la maestría en ciencias forenses en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí estuve, la maestría duró aproximadamente 2 años. Ahí estuve, fui la segunda generación. Dentro de mi formación ahí en la maestría tuvimos una clase que en particular se llamaba genética forense, que ahí nos la impartió un maestro que es biotecnólogo. Nos ayudó muchísimo y ya después la fiscalía nos mandó a hacer cursos especializados a diferentes lados de la República. Estuvimos en la Ciudad de México, ahí en la Procuraduría en la Ciudad de México. En ese tiempo, tenían un convenio con un genetista español que se llama Juan Antonio Lorente, muy bueno el doctor.
Él nos estuvo impartiendo algunos cursos de manera particular a nosotros aquí, en ese tiempo la Procuraduría en servicios periciales, y estuvimos también teniendo otras, pues sí, otras como actualizaciones, propiamente dicho, con la empresa que estaba dándonos el equipo, con la cual se compró el equipo. Entonces también nos dieron una capacitación ellos, y pues nosotros teníamos que estar en capacitación constante porque salen nuevos insumos, salen nuevos kits, salen nuevas técnicas y tenemos que estar mejorando constantemente. Entonces, esto es así como el área de los sistemas de informática, ¿no? Se van actualizando parte de las técnicas, van saliendo nuevos, pues nuevos insumos, y hay que ver qué tan buenos salen, o si ya los con los que estábamos trabajando, pues igual y muchas de las veces nos quedábamos con los anteriores, ¿no? Porque tenían cierto margen de error o cosas así. Entonces, pues eso fue parte de mi formación. Y pues ahora sí, como tú dices, ir al campo. No hay como ir al campo. Una cosa es que te estén platicando cómo se hacen, pero ya cuando te enfrentas a la realidad y cuando te enfrentas a la circunstancia de que no hay dos casos iguales, y que las condiciones son diferentes, ahí es donde tú tienes que meter la pericia, ¿no? Y ahí es donde sale ese expertise que tú tienes y decir, no, pues, por decir un ejemplo, este cadáver está en estado de putrefacción avanzada, en el otro me sirvió tomarle una muestra de esta parte del cuerpo, pues ya no, porque estaba, a lo mejor en una situación de al aire libre y no traía ropa, y su nivel de descomposición es mucho más acelerado que el anterior, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que buscar la forma de decir, bueno, ¿de dónde? La teoría me dice que aquí, la práctica me dice que acá, y le voy a intentar en 2 o en 3 lugares, y ya para poder llegar al resultado que es lo que se necesita, una identificación al final de cuentas. Así es, y si bien recuerdo, creo que todavía no nos habíamos conocido porque fue antes del estándar de competencia. Cuando acudí en la Red Nacional de Expertos Forenses, estaba ahí en el World Trade Center cuando realizaron ese congreso, y me acuerdo muy bien porque habían venido especialistas genetistas de otros países, sobre todo el que era de Inglaterra, y mencionaba mucho sobre México, sobre el banco genético, si nosotros lo teníamos, cosa que pues a pesar de que teníamos la limitante de la traductora y todo, pues más o menos expliqué ahí de que solamente se dan en los casos de personas desaparecidas, y cuando es posteriormente que se hace el muestreo con respecto a los familiares de la víctima, o en el caso también de lo que es el derecho civil, sobre todo en los casos de reconocimiento de paternidad, pero no tenemos en sí como en otros países un poquito más desarrollados, donde tengamos esa base genética. Por ejemplo, lo que explicaba, que muchos de los recién nacidos en otros se tiene ese muestreo, y posteriormente puede servir para el ámbito en el caso dado, que claro, no podemos hablar de la política criminal que tiene sobre todo Inglaterra, para nada, pero bueno, yo creo que sería muy bien aplicado aquí en el México cuando tuviéramos un banco genético, así como tenemos el banco de huellas dactilares con respecto a lo que tenemos en el INE, y pues en el caso dado que se necesite, pues se tenga el uso a su vez. Ahorita que estaba mencionando ahorita, Luz, fíjate que la anécdota es que nosotros nos conocimos cuando se creó el estándar de competencia 0626, preservación del lugar de los hechos de un posible delito. Fue en el 2016, ¿verdad? Creo que nos reunimos en Así es. México, fueron varios especialistas de todos, tú que representabas genética, yo me encontraba en el ámbito como fiscal, Sid, que era también por parte de la Policía Federal, Welmy, que también era medicina, o sea, ahora sí que éramos un interdisciplinario de todo para poder aterrizar ese estándar de competencia, el cual ahora pues creo que se ha aplicado muy bien con respecto a los alumnos. Pero ahí me nació una pregunta ahorita de, de, de este tema con respecto fíjate que tuvimos una capacitación con personal de Estados Unidos del CIWAC, donde también había fiscales y todo eso. Y es aquí donde viene mi pregunta, porque yo tenía esa duda con respecto a en el lugar de los hechos, donde se encuentre un manchas de sangre o se encuentre un lago hemático,
o cualquier resto orgánico. Eh, Hasta donde teníamos entendido, bueno, el criminalista de campo, en este caso, pues es el que recolecta en esos indicios, claro, con todas las medidas necesarias al ser restos biológicos, pero llegaba la discrepancia que oía con Estados Unidos, que ahí no es el criminalista de campo el que tiene que hacer el levantamiento de esos genéticos, de esos evidencias, de esos que se convierten en pruebas, por supuesto, sino que prácticamente lo tiene que realizar el experto en genética forense por la situación de la especialidad y todo esto. ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿es tan factible esto? Porque entonces en este caso sería complicado que estuviera un perito en genética forense prácticamente en el lugar de los hechos. Claro, Estados Unidos estamos hablando de otro tipo De otro nivel. de otro nivel, pero aquí en México, ¿cómo lo aplicabas tú cuando se encontraba en este tipo de circunstancias? Hablando de un homicidio, de un delito de alto impacto, no sé. En este caso, ¿cómo es la manera correcta? Bueno, yo te platicaría como el antes y el después. Y yo te voy a platicar en el antes porque, bueno, a mí me tocó la oportunidad de abrir y ser fundadora del área de genética forense aquí en el estado. Aquí se inauguró con el presidente Vicente Fox en el 2001. Y el laboratorio entró en vigor en el 2002. Entonces, nosotros estábamos convocados cuando eran casos excepcionales de algún homicidio, nos invitaban a genética forense cuando sabíamos que iba a haber manchas hemáticas o que iba a haber algún resto ahí importante, nos llevaban a nosotros. Eso sí es algo que yo quisiera comentar y hacer como énfasis, ¿no? Al final de cuentas, pues al momento de que tú trabajas las muestras en el laboratorio y tienes otro perfil, porque esa es la situación, tienes tú un perfil que tú sabes cómo manejar los indicios, sabes cómo no contaminar esa muestra, sabes cómo preservarla de manera correcta para que no se te siga degradando esa muestra y que llegue al laboratorio en las mejores condiciones. Hay un después, porque ahora nosotros sabemos que tenemos una figura que se llama primer respondiente. Entonces, resulta de que ahora el primer respondiente es el encargado de acordonar el área de intervención, pero que si en alguna circunstancia él se encuentra de que va a llover o se va a perder el material sensible significativo, muchas de las veces ellos no traen el equipo adecuado. Muchas de las veces traen tres bolsitas, un sobre, a lo mejor ya los hisopos los traía destapados, no sabemos en qué condiciones viene el material y también digo, esa es una realidad. Entonces, cuando tú eres el especialista y tú vas por la muestra, pues sabes de dónde agarrarla y que no vas a batallar tanto en el laboratorio. Pero cuando te encuentras un primer respondiente donde vio un curso a lo mejor de 40 horas y que no sabe del área, porque esa también es una realidad, hay veces que, bueno, yo sé que te las toman con la mejor de las intenciones y rápido córrele porque el material sensible significativo está por llover y se va a perder, ¿cierto? Entonces, pues bueno, y esos indicios pues llegan al laboratorio y son los que se procesan. Ahora, esa es otra realidad. Aquí en el estado tenemos otra realidad. Aquí en el Pero estado nosotros, Antes que nada te voy a decir algo, o sea, dime, es- le estás pidiendo peras al olmo, porque ya sé, tan, bueno, tan solo, estamos platicando de la realidad de aquí, ¿no? tan solo el primer respondiente es tan básico o sea, prácticamente en recolección, ahora sí, de muestras biológicas, Y pues en embalaje. prácticamente ya lo estamos hablando de la trilogía investigadora, en este caso cuando arriba, en este caso el criminalista de campo junto con la policía ministerial, el primer respondiente es súper básico y más tomando en cuenta de que tú dijiste una palabra muy importante, priorizar para que no se pierdan esos indicios, y también ellos tienen una facultad, tanto una por omisión como por acción, entonces es complicado porque, pues, ¿cómo podríamos hablar eso cuando a veces no trae ni el kit siquiera, menos un Vacutainer o cualquier lugar o cualquier, pues ahora sí, vasija donde introducir ese material genético sin que se contamine, Así ¿no? es, Pero así es. bueno, como tú dices de buena fe, pues es cierto, es lo que sería ideal y lo que sería correcto. Ya ni siquiera estamos hablando de la trilogía investigadora en este caso, cuando llega al lugar de los hechos a hacer la recolección de estos indicios.
que eso es otra cuestión, ¿no? Que también a veces que no lo hiciera de la manera correcta o como te lo había dicho, que no fuera el criminalista de campo, sino el perito en criminalística de laboratorio, en este caso el genetista, el que lo tendría que hacer directo, tal y como lo mencionaban en Estados Unidos. Y la verdad que sí, ahora sí es un poquito muy complicado. Yo creo que a lo mejor no en todas las policías habrá un primer respondiente que sí está preparado, no sé, que tenga esta capacidad, San Pedro, Nuevo León, ahí a lo mejor una policía más capaz. Aquí sí tenemos aquí una parte que han tenido un poquito más de diplomados y de estudio. Aquí le quieren llamar la policía científica también. Pero esa es una realidad, Eric, que tenemos que mencionar, ¿no? Los primeros respondientes con su buena intención de ayudarnos al departamento a levantar las muestras. En caso de que lleguen los compañeros criminalistas, pues bueno, ellos levantan las muestras también. Aquí los departamentos están certificados 7 departamentos aquí en la fiscalía. La verdad es que somos la única fiscalía que tiene tantos departamentos, pues que están avalados, ¿no? Entonces, pues ellos tienen cierto procedimiento. Entonces, ellos llegan, levantan los indicios tal cual. Si es necesario de mencionar, con estos nuevos protocolos, pues se llegan a veces a tardar de 8 a 10 horas en un lugar de intervención por la rigurosidad que tienen pues, con estas certificaciones, ¿no? De que los materiales sean los correctos, que estén en fecha, que sean de cierta marca, que cumplan con ciertos estándares, porque al final de cuentas a ellos cada 4 o 6 meses, pues les están haciendo auditorías de que ellos realmente estén levantando de manera correcta, porque por eso están certificados. Entonces, aquí está certificado criminalística, está certificado genética, está el certificado química, está certificado medicina legal. Entonces, pues eso te habla de la calidad del trabajo que se realiza aquí en el estado, ¿no? Entonces, pues cada vez es más profesionalizante esta área, cada vez los peritos que deben de estar ahí son profesionistas que realmente saben de las áreas de las cuales estamos hablando y pues eso hace que tengas pues más aciertos dentro de tu trabajo, ¿no? Porque la capacitación y el estudio constante es lo que nos va a marcar la diferencia en estas áreas tan importantes para poder tener buenos resultados. Aparte que hay algo muy importante ahí que se está pasando de alto, que yo creo que es el área más cara que puede tener en lo que viene siendo una fiscalía. Ahora Así sí, es. como decía un amigo cuando jugábamos fútbol americano en Liga Mayor, el fútbol americano no es para pobres, te lo decía. Y es cierto, por la utilería y todo lo que teníamos que usar, el Así equipo es. profesional, pues en el área de genética creo que es la parte más sensible en todas las fiscalías por la cuestión de los muestreos, de los insumos, el material. Inclusive me acordaba cuando estábamos hablando con el perito, bueno, con la persona esta de Inglaterra, y pues sí, él venía ofertando un aparato que ya cuando todo se veía muy bonito hasta que dijo cuánto El costaba el costo, aparato. Y claro. entonces ya fue cuando ahí me quedé viendo y digo, no creo que sea posible en cualquier fiscalía, ¿no? Afortunadamente hay comisiones de búsqueda donde se están allegando también de este tipo de insumos a través de los gobiernos del estado y pues se ha mejorado con respecto a esa parte que estamos ahorita y que yo creo que podemos entrar de lleno en lo que es también pues en el área de las personas desaparecidas, en esta cuestión que es muy delicada y sobre todo un punto muy sensible en México que hemos tenido algo arrastrando muy fuerte en estos últimos años que se ha extendido en cada parte de la República. Tú hace rato lo estamos platicando. Pues claro, no es lo mismo la política criminal que sea Michoacán, que sea en Tamaulipas, que sea aquí en Veracruz, porque cada organización delincuencial también tiene su modus operandi con respecto a la desaparición de una persona, como poder prácticamente yo le llamaba desaparecerla de la faz de la tierra, porque se puede genéticamente. En algunos casos, que era la cosificación, como dicen allá en España, el hacerlo con unas altas temperaturas hasta una manera que yo creo que no queda un material genético. En el Así caso es. de otros, donde tú me lo comentabas también, el de la sosa cáustica que usan el famoso pozolero, que era en Michoacán, y en otros casos que inclusive más allá, pues le daban de comer los restos a los animales salvajes o animales que tenían ahí, y difícilmente yo creo que en un muestreo te puede salir en las heces de un animal o todo esto.
¿Qué nos puedes hablar de esta parte que es muy complicada, en la cual qué participación tiene la genética forense en estos casos de esas personas que se encuentran desaparecidas? Estamos hablando de desaparecidas también de este tipo de cuestiones en organizaciones delincuenciales y que, bueno, se encuentren ante los restos. Acuérdate que también tenemos una gran compañera, Carolina, allá en el estado de Sinaloa, que también se encuentra Sí. en las comisiones y que la cual a veces creo que nos está también ahí siguiendo. ¿Qué es lo que aportan y cuáles son las dificultades que tienen cuando están realizando este tipo de labores? Mira, bueno, yo creo que hablar de fosas clandestinas, la verdad es que aquí en México ha ido en aumento, desgraciadamente. A partir del 2016, lo platicábamos hace un momento, a partir del 2016, cuando México le declara la guerra al crimen organizado de frente, comienzan las desapariciones forzadas, comienzan todas estas fosas clandestinas. La verdad es que yo te estaba comentando que, bueno, del 2006 al 2021, a mediados del 2021, la cantidad de desaparecidos no encontrados es arriba de 85,000 personas, que es altísima, ¿no? De los cuales, pues bueno, se han encontrado ahora en la República Mexicana, que tenemos 10 estados donde se concentran ese 76% de personas desaparecidas, como está el estado de Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, ahora Guanajuato también, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, ahorita que está fuertísimo también, Colima, que también ha estado ahí también en desaparición forzada, la Ciudad de México y el Estado de México, pero no puedo dejar a un lado lo que sería Guerrero, también ahí tenemos Guerrero, lo que es Ahome, Sonora, y Sinaloa, como bien tú bien lo mencionas. Si tú observas, bueno, son muchos de los estados del norte, del centro y algunos del sur de la República Mexicana, pero una de las condiciones que todos estos presentan es la extremada violencia que presentan sus casos. Si nosotros habláramos nada más de, no sé, fueron abatidos con armas de fuego, pues bueno, están prácticamente reconocibles. ¿Por qué? Pues porque les queda la cara, tienen huellas dactilares, están los pulpejos en las manos, ¿cierto? Hay un reconocimiento facial, podemos ver la ropa. Pero cuando hablamos de fosas clandestinas, no traen pertenencias, señas particulares, estamos hablando que están a la intemperie, que la situación de descomposición de esos cadáveres es bastante acelerada, y si todavía mencionamos que les prenden fuego o que les ponen ácido, pues va a ser muchísimo más acelerado. Dentro de lo que nosotros hemos encontrado, sí tenemos algunas limitantes, sí es necesario de mencionarlo. Cuando un cuerpo sufre un tipo de cremación, genética no puede hacer mucho, ¿sí? No podemos sacar ADN de cenizas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, son cuerpos que están a más de 6,000 grados, donde pues prácticamente reducen el cuerpo a cenizas, ¿no? Y están cerca de 4 o 6 horas en los hornos crematorios, dependiendo de la corpulencia de la persona, pero sí están mucho tiempo. Entonces, si es necesario mencionar, el ADN es una molécula que está hecha pues de bases nitrogenadas y una azúcar, entonces es fácilmente desnaturalizable, fácilmente se puede desbaratar a altas temperaturas. Sí es cierto, hay ciertos huesos, como en el caso de las piezas dentales, que son más resistentes a las altas temperaturas. En algunos casos, a lo mejor la cadera o el fémur podría ser, hemos encontrado parte de estos huesos calcinados, ¿sí? Y que quedan ciertas porciones de esos huesos, pero hablar de costillas o de vértebras o de falanges, la verdad es que son huesos chiquitos y que pues rápidamente se puede calcinar. Entonces, puede ser que nosotros nos encontremos una pieza dental, pero pues la pieza dental está quemada en un 80%, en un 90%. Sí es cierto, tiene una capa de esmalte que la hace resistente, pero nosotros necesitamos la parte interna del diente o de la muela que nosotros estemos encontrando. Y muchas de esas veces, al estar a esas temperaturas, la verdad es que se llega a desnaturalizar y es casi imposible sacarlo. Posiblemente sí se hace el intento,
digo, porque lo tenemos que trabajar. Vamos a sacar 2 o 3 marcadores genéticos, posiblemente saquemos amelogenina y podamos saber si es hombre o mujer, posiblemente. Pero cuando hablamos de una investigación y cuando hablamos de una identificación, ¿qué tan valioso sería saber que ese diente perteneció a una mujer o a un hombre? Si en México somos cerca de 130 millones de habitantes, donde casi la mitad son mujeres y hombres, pues no es muy relevante. Hablar de que tenemos 2 marcadores o 3 marcadores, pues es el equivalente a decir, es de un hombre que vive en la ciudad de Guadalajara y que vive en el centro. ¿Cuántos hombres hay en el centro de Guadalajara? ¿7 millones? No me es como muy representativo. Entonces, la verdad, a mayor número de marcadores genéticos, mayor poder de discriminación vamos a tener. Entonces, estos son algunos de los limitantes que a veces tenemos en genética, hablar de las altas temperaturas, pero no solamente las altas temperaturas, también hay en ciertos estados de la República que utilizan ácido sulfúrico o sosa cáustica. Entonces, esos ácidos, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de una molécula que al final de cuentas se puede desnaturalizar con el ácido. Y más si lo dejan en un recipiente, en un bote o en un rotoplas cerca de mes y medio, 2 meses, pues ya la verdad es que ya no te vas a encontrar nada. A lo mejor te vas a encontrar algún pedacito de hueso, algún pedacito de diente, pero la verdad, al estar tanto tiempo sumergido en ese ácido, hace casi imposible el poder tener algún marcador genético, ¿no? Esas son algunas de las limitantes que nos hemos encontrado en genética forense, aunque se están haciendo nuevas técnicas, aunque se están haciendo muchas cosas, la verdad es que en ninguna otra parte del mundo tienen la problemática que tenemos aquí en México. ¿Por qué? Pues porque no hay crímenes tan violentos, ni hablamos de fosas clandestinas, ni la utilización. La verdad es que hasta en eso los mexicanos somos muy creativos. Entonces, el mandar un cuerpo en pedacitos, pues que es una situación amedrentadora, pero bueno, pero esos pedacitos son identificables. Pero cuando los haces pedacitos y todavía se ponen a cremar, o se les pone ácido y luego todos se juntan en un basurero, como en el caso de los desaparecidos de Yotzinapan, y hay huesos de animales y huesos de personas y hay restos de basura, ya hace casi imposible el trabajo, ¿no? No quiero decir que es imposible, pero sí es muy complicado hacer este tipo de circunstancias, ¿no? El tratar de sacar un perfil. Ahora, normalmente un cuerpo humano pues tiene aproximadamente 203, 206 huesos. Y si estuvieran completos, pero pues a veces los rompen, entonces te vas a encontrar todavía más. Y eso es lo que pasa en las fosas clandestinas, que no están ni etiquetados ni vienen separados en una bolsa de plástico, que están todos los cadáveres aplastados uno sobre de otro, que le avientan a veces cal para que no huelan, para que no se den cuenta que ahí está esa fosa clandestina, que luego le ponen tierra y al momento de que hacen la aparición, pues empiezan a salir, pero pues ya todos los huesos están mezclados, Y aquí es ¿no? donde viene otra cuestión que aparte, también eso es lo que manejamos en la criminología. Como creo que lo había comentado, tú eres la directora también de un instituto en el cual, bueno, teníamos una maestría en comportamiento criminal y delincuencial y a veces abordábamos esos temas que se enriquecían con tu conocimiento en genética, donde las organizaciones delincuenciales también conocen esas debilidades y Sí, sabían claro. perfectamente que las piezas dentales están recubiertos de un esmalte dental, como una cerámica, y por lo tanto ellos esas piezas cuando eran consumidas por el fuego las sacaban posteriormente, las pulverizaban. O en el caso también de cuando disolvían los cuerpos en sosa cáustica, esos restos también que quedaban, pues prácticamente también los desaparecían de una u otra manera. Entonces prácticamente es imposible a veces también realizar la identificación de esos cuerpos. Luz, y en el caso para terminar un poquito rápido, en el caso de cuando se necesita hacer esos muestreos, ¿quiénes son las personas idóneas para poder realizar esos, o sea, los familiares, que es una cuestión también ahí para tocarla, ¿quiénes son los que tienen que
someterse cuando se encuentran en esa situación. Y pues cerrar sobre todo este espacio con tu aportación con respecto a tu instituto, dónde te podemos encontrar, cuál es tu oferta educativa, que es muy importante, y sobre todo, pues, el gran saludo y el gran afecto que te tenemos en este tu canal, que esperamos que próximamente podamos volver a estar. Gracias, Eric. Bueno, contestando tu pregunta, primero que nada, ¿quiénes son las personas idóneas para poder trabajar? Bueno, están los criminalistas, los antropólogos, principalmente los antropólogos forenses, que son los que saben cómo deben de trabajar este tipo de lugares, ¿no? Para no contaminar más, para empezar. Entonces, si ya sabemos que ya está manipulado y que va a haber muchos cuerpos, nos ha tocado fosas de 30, 40 personas, ¿no? Entonces, pues bueno, sacar de la mejor manera un criminalista, un antropólogo, son los que deberían de estar ahí encabezando. Me ha tocado trabajar con algunas asociaciones que son familias, como tú bien lo mencionas, que tienen desaparecidos, que se juntan y que ellos empiezan a buscar por su parte, pero realmente pues carecen de la información de todas las técnicas o de cómo deben de hacer estos rastreos. Muchas de las veces se juntan con comisiones de búsqueda, como en el caso de Sinaloa, como en el caso de San Luis Potosí, y ya están también ellos respetando y empezando pues a tomar cursos de cómo se debe de manejar, pero realmente ellos cuando encuentran esas fosas tienen que hacer el llamado a las autoridades para que vaya entonces el departamento de criminalística, y si hay antropólogo, el antropólogo es el que tiene que sacar pues esta evidencia para luego a su vez trabajan los restos, ellos los identifican y entonces ellos mandan parte de esos huesos al laboratorio de genética forense. Eso sería lo práctico, eso sería lo idóneo dentro de este trabajo, ¿no? Y no que los familiares llegaran con una bolsita, oiga, encontramos esto en tal lado, en el monte, porque ni siquiera te saben decir dónde, y aquí están, entonces, pues fue lo que encontramos. Pues eso ya no se puede hacer así o ya no se debe de trabajar así. Pero desgraciadamente, como mencionamos, hay muchas áreas que falta esas áreas de preparación y también pues los recursos, porque pues hablar de un laboratorio de antropología pues también es caro, no tan caro como uno de genética, pero pues sí te cuesta el personal porque no hay antropólogos, también esa es otra realidad, ¿no? Entonces pues también. Eh, y pues bueno, hablando de eso, hablando de la profesionalización, Eric, que es tan importante, cada vez nos está demandando que sepamos hacer las cosas de manera correcta. Nosotros aquí en el instituto les podemos ofrecer la licenciatura en criminalística e investigación criminal, la licenciatura en criminología, y para todos los amantes del comportamiento criminal tenemos la maestría en comportamiento criminal y delincuencial, pues que está apoyando a todas estas áreas de investigación forense, ¿no? Que necesitan tener pues la actualización, ¿no? De cómo saber manejar todas este tipo de investigaciones, pues para poder apoyarlos desde muchos puntos de vista, y no solamente los criminalistas, a los abogados que también necesitan saber de estas áreas, que cada vez les toca pues estar más en los juicios orales en estos casos tan importantes. Ahora, digo, no quiero decir que esta pandemia nos ha traído todavía más incidencias, pero pues ya tenemos modus operandi nuevos. Esta pandemia nos ha traído muchísima violencia intrafamiliar, nos ha traído otro tipo de delitos, nos ha traído ahora otro tipo de enfermedades psicológicas, ya el miedo a salir a las calles, lo que es la agorafobia, las manías de limpieza obsesiva, ¿no? De que ya oímos que alguien estornuda y, ay, nos hacemos para allá, y hay mucha gente que no actúa de buena manera y se molesta. Pues también, o sea, ha traído nuevos trastornos psicológicos, nuevos modus operandi, ya están actuando de manera diferente. Las personas que ahora están en sus domicilios, pues también han sido atacadas de otra manera. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que se quedó sin trabajo y que tiene que subsistir. Y ha evolucionado esto, y no me dejarás mentir, el delito o la criminalidad ha evolucionado con esta pandemia a pasos agigantados y de las maneras menos pensables que nosotros teníamos, ¿cierto? Tan es Entonces, así, pues tan es así que estamos ahorita haciendo este programa de esta manera que evolucionó gracias, ¿te acuerdas cuando te dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya no hay sí. conferencias,
y pues creo que llevo ya como cuántos, no sé, unos 30 que me han tocado, inclusive algunas que realizamos contigo también para la maestría y todo esto que pues también una cuestión lleva a otra, también parte de tu enseñanza se ha podido llevar en línea hasta lugares un poquito de difícil acceso para alguien que pueda estar fuera de Aguascalientes. Así es. Pero sí, tienes toda la razón, ha cambiado mucho la manera del modus operandi, ya los hemos tocado, ¿te acuerdas una vez que hicimos esa en política criminal? Cómo cambia también la operatividad de la delincuencia y psicológicamente tienes toda la razón. Ahorita acabo de ir a ver la película, la de Spider-Man, y la verdad que en toda la película me afecta la cabeza al ver que la gente no se encuentra con cubrebocas. Entonces ya veo, o sea, muchas cosas que hemos cambiado, Sí, ¿no? Y que pues sí. ojalá ya próximamente ya también ya pasemos esta etapa de pandemia. Pero sí, la delincuencia ha cambiado, siempre las autoridades tenemos que estar un poquito, no, porque siempre van a ir un paso adelante, no es por cuestión de ineptitud de una autoridad, sino que es parte de la naturaleza de ellos, como tú dices, van evolucionando y van cambiando y van buscando unas nuevas maneras y nosotros no tenemos que quedarnos tanto atrás, sobre todo en este tema de lo que viene siendo identificación genética, en el caso de las personas desaparecidas, porque ellos a veces conocen nuevas técnicas para poder hacer este tipo de cuestiones de desaparecer una persona genéticamente de la faz de la Tierra para no poderla identificar y pues ellos pues mejoran. A lo mejor ahorita estamos hablando de algo y ellos ya cambiaron, ya tienen otra técnica, ya tienen otra cuestión y después viene ahí la cuestión cuando nosotros tenemos que ponernos a la par. Y ese trabajo que también que realizan las comisiones de búsqueda, los cuales son muy admirables, como tú dices, que efectivamente se tienen que hacer acompañar también de una parte que es de las fiscalías. ¿Por qué? Porque si encuentran restos, ahí viene la otra parte, no solamente la autenticidad, sino la legalidad de esos restos, para en caso dado que hay una persona detenida, pues que sean vinculadas a estas personas por el delito que hayan cometido. Entonces, también tienen que ir de la mano, ya son cuestiones un poquito más políticas y administrativas. Nosotros estamos tocando nada más el tema con respecto a la ciencia ficción, perdón, a la ciencia forense Genética. con la genética. Es que ya me iba con la ciencia ficción forense porque Sí, me pero encanta. ¿sabes qué? Pero es que también es que también tenemos que platicar esa parte. Nos ha tocado muchos casos donde decimos, esto lo hizo alguien que conoce del tema. Esto lo hizo alguien que conoce de ácidos, conoce que lo hizo de tal manera que no dejó marca, que no dejó huella, que el tejido se tuvo que desnaturalizar antes de que llegara la autoridad. Cada vez puede ser los medios de comunicación, puede ser los programas, el internet que trae la información ya está a la mano de cualquier persona. Si bien es cierto, mucha de esa información a veces es apócrifa, pero les mete ideas que luego ellos perfeccionan, ¿no? Oye, Entonces, Luz, una sí, pregunta antes. Y no tienes toda la razón ahí con el internet también es un arma muy peligrosa cuando estamos usando. Me acuerdo una vez que estaba dando también en riesgo, los riesgos de acera, que es cuando estás en el lugar de los hechos. Y sí me llega un general, oye, nada más esto no lo comentes mucho porque es una manera que sepan cómo crear una bomba, la delincuencia de una manera más efectiva, ¿no? Como tú lo estás comentando. Luz, me gustaría, porque era algo que se me había estado pasando, la sí, pregunta era más que nada encausada, ok, hay una persona desaparecida, hay una comisión de búsqueda o la fiscalía o el gobierno estatal están haciendo esas campañas de muestreo genético por los familiares de esas personas desaparecidas. A mí me tocó hace 2 años cuando precisamente era la PGR, no fue la Policía Federal empezaron a hacer esto en cada estado y sí, de repente nos llevábamos pues el chascarrillo de que acudía la esposa de la persona desaparecida y decía, pues yo soy familiar, ¿por qué usted no me toma la muestra, no? Me gustaría ahí sí que tú aclararas quiénes son las, o sea, eres familiar legalmente, pero no consanguíneo, cuáles son exacto. los más aptos. Inclusive una vez tuvimos un asunto muy jocoso, creo que una vez te lo comenté con respecto a una persona, no fue por desaparición forzada ni nada de esto, donde acudieron a reclamar el cuerpo y tal, fue una cuestión donde pues no era la hija realmente, por cuestiones, pero coméntanos esa parte donde hay una persona desaparecida, alguien de los familiares pues tienen que ver esa cuestión del muestreo genético.
¿Quiénes son los idóneos y por qué? Bueno, cuando hablamos de desaparición de hombres, ¿sí? La muestra más idónea sería de un familiar directo, en este caso, papá, si tiene hijos, hijo, ¿ok? Sería o un hermano. Ellos son los más indicados porque todos portan el mismo cromosoma Y, ¿sí? En el caso de las mujeres somos XX, los hombres son XY. Al momento de que un hombre varón bueno, tiene su esposa, un hijo, ¿sí? El cromosoma Y se queda 99% igual, no hay una recombinación genética, ¿sí? Solamente se hace recombinación el cromosoma X. Entonces, cuando hablamos de líneas de cromosoma Y de identificación entre varones, puede ser el papá, puede ser el abuelito, puede ser un hermano, puede ser el hijo, de manera consanguínea. Ojo, que no sean medios hermanos, por ejemplo, en este caso, oye, es medio hermano, pero yo estoy buscando al señor Pedro, pero la señora se casó con otro señor, ese medio hermano no me va a funcionar porque ese otro hijo no es del mismo cromosoma Y. Entonces tendría que ser en la misma línea, ¿sí? En caso de identificación de varones. En el caso de línea materna, puede ser por ADN mitocondrial, ¿sí? Igual. Si una señora está desaparecida, la hija puede ser ella la donante o puede ser el papá y ahí se tipifica la muestra completa, no se hace cromosoma Y, tiene que ser completa, ¿sí? Es por línea materna. Está un poco más difícil si hay medios hermanos. Vamos a batallar más porque está la información al 50%. Puede ser 50% de mamá o 50% de papá. Vamos a batallar, pero se puede hacer. ¿Quiénes no? Como dices tú, quieren identificar al esposo, pues la esposa no es la más idónea, aunque legalmente es la esposa, pero pues consanguíneamente no son nada. Entonces ahí sí no, no puede ser ni un familiar político, tampoco. La cuñada, el cuñado, el suegro, tampoco son los más idóneos. Es familia directa. Entre más directo esté, mejor. Si es papá y mamá, qué mejor, nos pueden aportar un mejor perfil, ¿ok? Que está la tía, híjole, muy probablemente no. Te voy a decir por qué, Eric. Nos ha tocado en muchas ocasiones, como bien lo comentas, a lo mejor de manera legal, las personas a veces adoptan hijos y adoptan uno, dos o tres hijos, puede ser, o tienen uno del matrimonio y tienen otro adoptado o dos adoptados. Y entonces, cuando tenemos esa circunstancia de, a ver, vamos a hacer un perfil entre hermanos y empezamos a ver, ah, caray, este sí es hijo de la pareja, pero el que sigue es hijo de la señora, pero del señor ya no, y este no es ni del señor ni de la señora. Ah, chis, ¿qué pasó? Y resulta de que son secretos a veces de familia. Entonces, Lo que había no, pasado me pasó en una carpeta de investigación, exactamente. Así es. entonces, o ya tan de moda que está, ¿no? Ahora se juntan mis hijos, los tuyos y los nuestros. Y ya cuando quieres hacer un perfil, bueno, resulta de que los cuatro están registrados a nombre de la pareja, pero la primera era de la mamá, el otro era del papá y el tercero era del matrimonio, del nuevo matrimonio. Entonces, sí tenemos que ser como muy claros en esas líneas consanguíneas, pues más que nada por los nuevos estilos de vida o los nuevos estilos de familia de vidas, ¿no? Entonces, sí, hay veces que nos ha tocado hacer ese tipo de investigaciones entre familiares y cuál es el chasco de que, no sé, tienen 40 años pensando que son hermanos y cuando se suscita una situación de herencia, resulta de que el señor dice a todos mis hijos y biológicamente sale por ahí otro y cuando hacen los estudios resulta de que dos de los que decían que eran sus hijos no eran del señor y llega otro por allá, ¿no? Y que ese sí es. Entonces, sale muchísimo en las cuestiones testamentarias, sale muchísimo a veces en ese tipo de casos, ¿no? Y ahí es donde decimos, bueno, y realmente genéticamente no nos consta que sea hijo directo, a menos de que le preguntemos al papá o a la mamá, ¿es su hijo de verdad? Porque luego también tenemos esas circunstancias, digo, no quiero hablar mal ni crear confusión, pero hay veces que la mamá se guarda el secreto de quién es el papá biológico y el señor piensa de que sí es el hijo
Y resulta de que no. Entonces, cuando haces los estudios genéticos, pues te llevas el chasco, ¿no? Y Así es es. cuando tienes que preguntarle a la señora, oiga señora, pues tenemos este resultado, y la señora te dice, ay, pues yo pensé que era de fulanito y resultó que siempre no. ¿Cómo, señora? ¿Vivió con la duda toda la vida? Pues sí, pero que al cabo se parecía a mi esposo. ¿Cómo? O dices, yo tengo otro resultado, ¿no? Es muy interesante sobre todo este tipo de cuestiones que lo vemos en la práctica. Yo creo que sale sobrando de que tienen mucha experiencia y nos ha tocado también en esto, no solamente en papel. Y pues nada, me da mucho gusto, inclusive recordando la anécdota donde se conjuga la criminología y la criminalística del laboratorio en este caso, porque el famoso caso que siempre uso cuando hablo sobre todo, de acuerdo con una vez lo comenté con Rogelio, el famoso caso en México en la criminología, pues el famoso caso de Francisca Cetina, alias La Paca, ¿no? Donde había tenido la ocurrencia de para encontrar los restos de Francisco Ríos Macís, señalar en la finca del Encanto de Raúl Salinas los restos humanos, que después creo que ella no pensó que existía la genética forense, y pues dio totalmente con el resultado que era su suegro, junto con otros familiares de la tumba familiar, que mandó a sacar su nuevo ahí, y bueno, es un caso anecdótico. Pues me da mucho gusto, precisamente llevo aquí la camisa que tú me regalaste cuando fuimos allá al Congreso en Sinaloa. Me da mucho gusto, sobre todo fue muy amena esta plática, muy productiva. Me quedó muy claro algunos puntos. Cualquier cuestión que tengan, dónde te pueden localizar, Luz, para poder dejar tus contactos, tus redes, o en caso dado que alguien quiera contactarte de manera directa para la maestría, los cursos o alguna pregunta. Sí, claro que sí, Eric. Mira, nosotros, la página del instituto en Facebook, estamos como Incifo, y van a ver pues nuestro logo distintivo ahí del Instituto de Ciencias Forenses y Criminológicas. Ese podría ser un medio de contacto. Nuestra página web es institutocfc.com.mx, igual, o de manera muy particular me pueden encontrar en direccionacadémica.icfc@yahoo.com. Estoy a la orden aquí en el estado de Aguascalientes, y pues bueno, gracias por la invitación. Fue un gusto poder platicar de esta área tan interesante que pocos la conocen, que todavía hay pues algún desconocimiento de esta área y que piensan que se pueden hacer muchas cosas. Sí, es cierto, la genética tiene muchos alcances, tiene pocos limitantes, pero hay que saber pedir bien las cosas que se necesitan para poder llegar a lo que se tiene que llegar dentro del área de investigación. Pues muchas gracias, Luz. Estamos aquí una vez más en su programa Alta Especialidad, trayendo puros invitados selectos, sobre todo en temas reales, en temas que se aplican a la vida cotidiana en las ciencias forenses, en la procuración de justicia y en las técnicas de litigación, así también en los juzgados. Y pues muchas gracias. Un saludo, un abrazo hasta Aguascalientes. Esperamos verte pronto de manera Igualmente. presencial. Ojalá en este lapso que tenga de mis vacaciones pueda dar para allá la vuelta. Y pues muchas gracias, Luz. Una cordial invitación nuevamente el próximo mes y estamos al tanto. Un abrazo, Luz. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Eric, y gracias a todos por su presencia. Gracias.